triaje realmente viene de una palabra francesa que se pronuncia trier, no soy muy bien hablando francés, que significa escoger o seleccionar. Esto data más o menos como un poco de historia desde los años del ejército de Napoleón, donde él encargó a un comandante de su ejército lograr clasificar los heridos en batalla para poder darles la atención prioritaria en salud. Esto ha sido mejorando con el paso de los años, se han utilizado ya en la Primera Guerra Mundial ambulancias, en la Segunda Guerra, en el transporte aéreo, etcétera, para evacuación de pacientes según unas escalas formadas y aceptadas internacionalmente para poder clasificar o escoger las víctimas de acuerdo a su gravedad y de acuerdo a su posibilidad de salvarle la vida o de no poder salvarse. Se utiliza tanto en el ambiente intrahospitalario como en el prehospitalario, con sus diferencias y con sus problemas. Siempre la parte intrahospitalaria es un poco más sencilla de realizar en cuanto a triaje porque tenemos más tiempo para revisar a los pacientes, más instrumental para poder clasificarlos y tenemos unas escalas diferentes que en el prehospitalario. El prehospitalario siempre nos va a traer problemas por la zona de desastre, por la cantidad de víctimas que hay y la cantidad de personal que tengamos y por la misma situación que se vive en un ambiente de desastre, que no solamente tiene que ver con la víctima, sino posiblemente con los familiares y los curiosos espontáneos que siempre aparecen por ahí tratando de impedir el buen trabajo del personal prehospitalario. El objetivo del triaje entonces es utilizar adecuadamente los recursos y salvar vidas. ¿Qué significa esto de acá? Que yo, mediante un sistema de triaje y dándole una óptima calidad y siguiendo las reglas que en las diferentes escalas de triaje me van a enseñar, yo puedo clasificar las víctimas de acuerdo a su gravedad, saber a dónde tienen que ser trasladadas, cuántos materiales voy a utilizar en estos, ¿no? Y utilizar de una forma adecuada los servicios médicos hospitalarios que tenga a mi disposición en la ciudad donde viva. Como sabemos, aquí nosotros tenemos muchos hospitales, muchos de los cuales tienen unas emergencias muy bien formadas, pero hay otros sitios donde no contamos con esto. Entonces, el triaje prehospitalario nos va a ayudar a nosotros, en el momento del desastre, a clasificar a estas víctimas y llevarlos a donde sea pertinente llevarlos. El siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta estos dos términos. Uno es el sobretriaje, hace que los pacientes mínimamente injuriados sean atendidos en centros especializados llevando una adecuada utilización de los recursos. Esto me refería, pacientes que de repente no requieren de utilización de un sistema de emergencia o un hospital con emergencia de tipo hospital nacional, hospital 4, y que pueden ser atendidos solamente en un hospital nivel 1 o nivel 2, que sean llevados a esos hospitales nos va a sobrecargar la emergencia y de repente nos va a quitar tiempo o recursos para atender pacientes que realmente deberían ser atendidos en nuestro hospital. Y el subtriaje hace que pacientes que requieren de una atención especializada sean trasladados a los hospitales en condiciones de atención óptima. Esto es al revés. De repente no evaluar bien un paciente en el sitio de desastre o en el mismo hospital hace que pacientes con patologías víctimas de un accidente que necesiten atención inmediata en un hospital nivel 4 o un hospital nacional sean trasladados a hospitales de mínima resolución, con lo cual estaríamos atentando contra la salud del mismo paciente. El subtriaje, es un medidor de calidad de atención en cuanto a la parte administrativa, mientras que el sobretriaje puede tener implicancias administrativas, financieras y políticas por la sobreutilización de recursos en personas que de repente no lo requieren. Siguiente. Entonces, ¿qué es el triaje? El triaje es un proceso, es una serie de acciones para clasificar o filtrar a los pacientes por prioridades o niveles. La finalidad de este triaje es determinar el nivel de urgencia para la atención definitiva de pacientes o víctimas de desastres para tener una atención efectiva y oportuna de estos pacientes. Entonces, ¿el triaje dónde se hace? Primero, dentro del hospital. Eso creo que todos lo conocemos. Tenemos un ambiente especial en los hospitales donde los pacientes llegan y hay un médico, enfermera o enfermera que se encargan de clasificar las enfermedades de los pacientes según escalas que voy a mencionar más adelante.
Muchas de ellas son las que nos ayudan a determinar el tiempo en que este paciente debe ser atendido según una evaluación clínica sentados en un escritorio utilizando los medios que tenemos en el hospital. Pero en el sitio de desastre es muy diferente. El triaje nos sirve para, primero, determinar la magnitud del desastre. Cuántas víctimas hay, en primera instancia, reconocer la zona donde estamos, ¿no? Enlazar con los hospitales y servicios de emergencia de acuerdo a las víctimas que tengamos. Ojo, siempre es bueno estar en comunicación entre la zona de desastre, entre los médicos o personal, ¿no?, que se encarga del triaje prehospitalario, con los servicios de emergencia hospitalarios. Y tercero, determinar la primera atención médica. Como les dije, ¿cuáles pueden esperar? Pacientes que de repente no requieren acción inmediata. ¿Cuáles deben ser trasladados? Pacientes que por la escala pueden esperar un traslado y determinar ciclo hospitalario. ¿Y cuáles no tienen posibilidades de sobrevivencia, ¿no? El siguiente. La importancia del triaje: dar una atención efectiva y oportuna según las prioridades. Como les dije, hay una clasificación. Vamos a ver de que hay varios métodos de triaje, donde hay de 4 o de 5 prioridades. Identificar la molestia principal por la cual el paciente debe llegar y la cual se puede convertir o no en una emergencia. Velar por la seguridad del paciente y el buen uso de los servicios de emergencia hospitalaria. Requisitos: fácilmente entendida. El triaje debe ser sencillo para realizar. No debe ser muy... debe tener muchas escalas ni tampoco muchos criterios, porque si no, mientras más largo es el triaje, más difícil es de hacerlo. Entonces debe ser rápidamente entendida, fácilmente aplicable. Rápidamente aplicada, reproductible, útil y válida. Esto significa escalas que a nivel internacional sirvan tanto para el hospital de acá de Trujillo como para el hospital de Lima, el hospital de Colombia, en Estados Unidos, etc. Objetivos: ¿quién debe ser visto primero? Identificar cuál es el paciente que tiene la primera prioridad de ser atendido y evaluar en cuánto tiempo debe ser atendido este paciente. Dar flujo de pacientes dentro de una unidad de emergencia. Evitar el overcrowding. ¿Qué es el overcrowding? El overcrowding es la sobrecarga de demanda o la sobrecarga de pacientes que tenemos en los hospitales. No sé si, creo que en Lima también es igual, pero acá en nuestro hospital estamos sobrecargados. La demanda es muy alta en cuanto a la cantidad de atención mensual en el hospital, ¿no? Entonces el triaje nos evita eso, evita esa sobrecarga en los tópicos tanto en medicina como de cirugía o en trauma shock, atendiendo a los pacientes que deben ser atendidos. Y ayuda en la gestión, en la parte administrativa. La siguiente. Entonces, lo que les dije resumiendo en un gráfico, los requisitos de triaje: reproductibilidad, que pueda ser reproducido tanto acá en Trujillo como en Lima, Arequipa, Colombia, etc. Validez, que tenga un valor para asignar al paciente, que sea creíble, ¿no? De tal forma de que lo que el médico de triaje diga es lo que se va a respetar, no lo que respete el resto. Si es que un médico haciendo triaje dice que el paciente puede esperar tanto tiempo o no es una emergencia, que sea creíble. Pero que sea creíble no solamente porque lo dice él, sino porque lo respalda las escalas que han estado haciéndose. O sea, que sea una escala válida para poder evaluar al paciente y que sea útil. Los objetivos del triaje: ¿quién debe ser visto primero? Identificar rápidamente a los pacientes que tienen condiciones que amenazan la vida de forma inminente. Según las escalas, según la forma en que nosotros llevemos, vamos a identificar cuáles son los pacientes que deben ser vistos primero, que tienen la prioridad de atención, tanto dentro del hospital como en la parte prehospitalaria. La siguiente. Y no solo clasificar, sino ayudar y darle flujo. Las escalas que les voy a mostrar ahora determinan el tiempo de atención. Pueden ser entre minutos, como pueden ser horas. Entonces esto nos ayuda a dar flujo al paciente, a ser atendido primero en forma rápida y oportuna, o pacientes que pueden esperar. Y llevar al paciente al lugar correcto, en el momento correcto. Eso significa que si es que yo voy a ver, por ejemplo, un paciente con un posible infarto al miocardio dentro del hospital, tengo que saber a qué lugar llevarlo y en qué momento atenderlo. La siguiente. Como decía, disminuir la congestión en emergencia, el overcrowding, tanto en las áreas de tratamiento como en las áreas de observación, y proveer información a los pacientes y a sus familias con respecto a la enfermedad por la cual el paciente está acudiendo a emergencia. La siguiente. Comparar la casuística del servicio de emergencia, esto se hace a nivel administrativo para mejorar la gestión de las jefaturas,
¿no? Y crear un lenguaje común para todos los profesionales. El triaje, las escalas que nosotros utilizamos en triaje tienen que ser habladas tanto por el médico triajero como por el médico de atención inmediata, por el médico del trauma shock o en la parte prehospitalaria, ¿no? Por los bomberos, por el personal de atención prehospitalaria. Todos debemos de conocer el mismo lenguaje y hablarlo igual. Porque no es lo mismo de que yo actúe con una escala de cuatro prioridades y venga un médico a presentarme a un paciente con prioridad 5, que no lo voy a poder ver porque no estoy hablando el mismo idioma. La siguiente. ¿Cuáles son las causas principales de overcrowding acá, sobre todo acá en Trujillo? El significado es esto, ¿no? Perdón. Sobrecarga, colapsada, full congestionado, sobre demanda. La siguiente. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las principales causas. Uno, falta de médicos de atención primaria. Se ve, hablando de la realidad de mi hospital, hablando de la realidad de Trujillo, no se ve que en los policlínicos de periferia no hay médicos, no hay mucha cantidad de médicos para atención primaria dentro de esos hospitales. De esa forma, los pacientes que son referidos a otros hospitales llegan a nuestro hospital y sobrecargan la demanda en emergencia. Dificultad para encontrar médico en la noche, esa es una realidad mundial. En la noche casi no hay médicos, no tenemos médicos en consulta externa, no tenemos consultorios externos abiertos. Entonces, el paciente que se siente mal, ¿a dónde va a acudir en las noches? Definitivamente a una unidad de emergencia. Así no sea de emergencia, su problema va a acudir ahí congestionándola. Aumento de la población de indigentes, facilidad de acceso a las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Dentro de un hospital, lo que está abierto las 24 horas del día y trabaja full todos los días del año, todas las horas del día, es la emergencia. Entonces es lo más fácil que uno puede encontrar y llegar a la emergencia para poder ser visto o atendido. Y por último, la definición de emergencia para la persona común y corriente. Para mí, como emergencista, la fiebre no es una emergencia. Pero de repente, para la persona que no tiene conocimientos médicos, una fiebre sí lo hace emergente. Es un problema de salud. Para ellos es su salud antes que la del resto. Así sea lo más mínimo, si sea simplemente un resfriado, si es que ellos se sienten mal, lo van a considerar emergencia. Entonces van a llegar hasta nuestro sitio, hasta nuestro hospital para ser atendidos. Asimismo, en la parte prehospitalaria, por ejemplo, ¿no? En algún sitio de desastre, sea por un accidente o sea por un terremoto, si es que yo soy una víctima que realmente pues, no tengo conocimientos médicos, no tengo conocimiento de lo que es emergencia, así me haya caído, solamente tengo una pequeña cortadura en alguna parte del cuerpo, yo voy a considerar una emergencia y voy a solicitar la atención inmediata. Entonces eso me va a generar problemas al momento de clasificar yo a los pacientes, ¿no? O de ser atendidos en tal o cual hospital. Si no hay una buena escala, no hay un buen manejo de estos pacientes, posiblemente esas heridas pequeñas o leves las esté enviando a hospitales de gran resolución. Y eso podría ser un problema. La siguiente, por favor. Entonces, las escalas de triaje, primero, fueron de dos niveles, clasificados como emergencias o no emergencia. A medida de los años se ha avanzado en los estudios y se ha llegado ahora, último, ya hasta las escalas de 5 niveles, ¿no? Donde se utilizan 5 prioridades. 1, la resucitación. 2, la emergencia, urgencia, no urgencia o los pacientes referidos. La que utilizamos ahorita actualmente en el seguro es esta de acá, de 4 niveles, ¿no? Prioridad 1, riesgo de muerte. Prioridad 2, emergencia. Prioridad 3, urgencia. Prioridad 4, no emergencia, no urgencia. La siguiente, por favor. Estas son las diferentes escalas a nivel mundial que se utilizan, las más conocidas, ¿no? La ATS, antes llamada la NTS, que se utiliza en Australia y Nueva Zelanda, la de Manchester, en Inglaterra y Escocia, la de Canadá, ¿no? La CTAS y la de Estados Unidos. Como se dan cuenta, actualmente todas cuentan con 5 prioridades y todas nos dan más que nada el tiempo en que el paciente debe ser visto, cuánto tiempo puede esperar este paciente para ser visto dentro de la unidad de emergencia. Ojo, esto acá son triajes para el intrahospitalario, ¿okay? La que más se utiliza es la de Canadá, según lo que he leído, ¿no? Donde la resucitación no tenemos tiempo para verlo, son pacientes que deben de pasar inmediatamente a trauma shock. La emergencia tiene un lapso de 15 minutos para ser visto, la urgencia de 30 minutos, el semiurgente de 60 minutos y el no urgente de 120 minutos. Entonces, estas escalas, les repito, nos dan tiempos, ¿no? Menos la de Estados Unidos, donde sí nos da el riesgo de fallecimiento del paciente. Las otras escalas solamente nos hablan de la gravedad y el tiempo en que debe ser vistos.
Entonces, ¿en qué nos va a ayudar también el triaje? Si nosotros tenemos un triaje con buen impacto, válido y que sea creíble, nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de los pacientes, ya que vamos a determinar con un mejor nivel de bolsa el destino final del paciente, el tiempo en que debe ser atendido. Nos va a ayudar a reconocer y iniciar el tratamiento más adecuado de este paciente según la clasificación que tengamos, y va a incrementar la destreza para reconocer discriminadores e identificar a los pacientes de alto riesgo. La siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. 5 minutos. Muy bien. Entonces, esto de acá es un resumen de las 5 prioridades, donde vemos de qué vamos a utilizar. En cuanto a los recursos que va a requerir, recursos me refiero a médicos, a laboratorio, imagenología, los signos vitales, el estado de conciencia y si es que requiere intervención rápida de algún método de resucitación. La siguiente. Las 2 escalas para el prehospitalario, me lo voy a resumir rápido, son el triaje START, que es Simple Triage and Rapid Treatment, que se basa en 3 observaciones, que es la respiración, circulación y el estado de conciencia. La siguiente. ¿No? Y se utiliza mediante tarjetas con colores verde, amarillo, rojo y negro. Siguiente. Los cuales significan rojo, estado crítico, transporte inmediato; amarillo, delicado, transporte diferido; verde, lesión leve, no tratamiento inmediato; y negro, muerte o muerto inminente. Pacientes que no van a llegar a las salas de emergencia y que no va a ser necesario trasladarlos. La siguiente. Bueno, estos son los equipos que se utilizan para el triaje prehospitalario. La otra. El fluxograma está en el siguiente: pacientes ambulatorios, verde; pacientes no ambulatorios, o sea, pacientes que no pueden caminar. ¿Respiran? No. Abrimos vía aérea. ¿No respiran? Negro. Si respiran, rojo. Si respiran, frecuencia cardíaca menor de 30 minutos, evaluamos el llenado capilar. Si el llenado capilar es normal, menor de 2 segundos, conciencia. Si evalúa conciencia, amarillo, traslado diferido. Y si es que encontramos una frecuencia mayor de 30 minutos, un llenado capilar mayor de 2 segundos, o el estado de conciencia, un paciente inconsciente, un paciente que no puede hablar, o un paciente completamente deteriorado o desorientado, rojo. La siguiente. El otro método de triaje, que es un poco más simplificado, sobre todo para personal no sanitario, es el triaje short, ¿no? Reduce el tiempo de triaje y aprovecha el habla como signo clínico. La siguiente, por favor. Significa short: S sale caminando, H habla sin dificultad, O obedece órdenes, R respira y T el taponamiento de hemorragia si es que el caso lo tuviera. La siguiente. Entonces, sale caminando, sí, prioridad 3. No puede salir caminando, habla sin dificultad, sí, prioridad 2, amarillo. No obedece órdenes, tiene respiración y circulación normal, prioridad 1. Y si no tiene para taponar las hemorragias, sin prioridad. La siguiente. Bueno, entonces, no me ha pasado el tiempo. Como les repito, las últimas 2 son métodos de triaje prehospitalario. La dificultad del triaje prehospitalario en cuanto al triaje hospitalario, repito, es de que en el triaje prehospitalario, en la zona de desastres, nosotros tenemos no solamente la víctima, sino familiares o los curiosos espontáneos que aparecen por ahí que nos dificultan mucho la vida. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias.